de Alito Moreno, con un discurso fascista por completo, pegados a la ultraderecha, han olvidado lo que era el nacionalismo revolucionario, mucho más cerca de su hermano menor, el Partido Acción Nacional, que por lo menos sí reconocen que son fascistas, que son fachos, que su apuesta tiene que ver con todo lo que se aleje del pueblo, ¿no? Y yo digo, bueno, que estos ya no son mexicanos, que no son patriotas. O sea, les molesta hasta el discurso de la soberanía, pues la soberanía significa la defensa de tu territorio, de tu pueblo, de tus recursos naturales. Pero volteando a ver la inversión extranjera. Entonces, no sean pesimistas, no sean jinetes del apocalipsis, quieran un poquito más a su patria, quieran un poquito más al país. Con las mentiras no van a convencer a la gente allá afuera. Finalmente en el Mundial, qué bueno que nos fue bien. ¿Te acuerdas? Los jinetes del apocalipsis aquí decían, nos va a ir mal, no tenemos infraestructura, vamos a sacar pañuelos blancos, decía Federico, y nomás él, Ricardo Salinas Pliego y Alessandra Rojo de la Vega sacaron pañuelitos blancos, fueron los únicos en el estadio, ¿no? Todo lo que le desearon de mal a nuestro país, se lo quedaron para ellos mismos, nos fue muy bien. Y hoy, por supuesto, dicen, ay, sí, hoy sí, qué bueno que estamos unidos. No es cierto, ustedes le apostaban a que nos fuera mal y no fue así, le fue muy bien a México. Histórico, no lo tengo que argumentar. Nunca en la historia de México, ni en el 70, ni en el 86, ni en los Olímpicos del 68, se habían muerto mexicanos en los festejos hasta que llegaron los narcos del bienestar. Lucrar con la tragedia, qué desgracia, ¿no? ¿Hasta dónde llega la oposición en su desesperación? Ojalá yo hubieran sabido planear mejor las cosas en vez de robarse el dinero. En su desesperación. Amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. El diputado Arturo Ávila del partido de Morena les dio hasta para llevar a la periodista Carolina Villano y al panista Federico Dorin. El conflicto central gira en torno a si la información entregada por el ex embajador Ken Salazar de los Estados Unidos y las agencias de su país es verídica. Esto a reserva de que hay señalamientos porque el arresto del Mayo Zambada presenta disparidades e insisten que ante las dudas habría que pedir una narrativa, un informe que tenga veracidad y que también, que no se les olvide que la soberanía de este país la defenderemos a capa y espada por todos los mexicanos. Esto les molestó mucho, los irritó mucho a estos opositores planistas. Lo vemos y lo comentamos. Que el primer punto es, esta posición de México es como una especie de distractor y una vacuna, yo la veo así. Pero también, ¿por qué no atraparon ellos al Mayo? O sea, porque esa era nuestra obligación, lo teníamos en nuestro territorio. Y creo que hay muchas incógnitas, muchas cosas que nunca se resolvieron, como esta de que también estaba convocado Rocha Moya. Ahora, el que se presente un avión en un museo y demás, y que allá haya estado el FBI esperando, pues no significa que también participaron en territorio. No prueba eso de entrada. Lo que sí puede probar es que había un acuerdo previo con las agencias o con el gobierno de Estados Unidos. Eso sí podría ser claro. Pero a mí me parece que toda la discusión, y si, como diríamos, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué consecuencias va a suceder? Eso solamente nutre la narrativa oficial de la soberanía. Porque recordemos que estas son los ganchos de donde se sostiene este tipo de regímenes autoritarios, populistas, es pues la soberanía, el pueblo, son los conceptos de donde gira su narrativa. Pues es nutrir su narrativa estrictamente. A mí me parece que, por supuesto que nosotros, en nuestro caso, pues, tampoco podemos admitir una violación de la soberanía, pero no nos han explicado qué pasó en el territorio. Y además, si participó Rocha Moya, pues es un traidor a la patria. Él estuvo de acuerdo en que se hiciera todo eso. Entonces hay muchas cosas que al final del día, pues no vamos a saber, nunca, ¿no? Porque han pasado 2 años y ahora resulta que le salió, pues, el querer saber qué pasó. Pues nosotros también queremos, ¿por qué entró una aeronave a México sin que supiéramos? ¿Dónde aterrizó? ¿Ese aeropuerto es clandestino? Empezaré por decir que ya no es sorpresa ver al PRI de Alito Moreno con un discurso fascista por completo, pegados a la ultraderecha, han olvidado lo que era el nacionalismo revolucionario, mucho más cerca de su hermano menor, el Partido Acción Nacional, que por lo menos sí reconocen que son fascistas, que son fachos, que su apuesta tiene que ver con todo lo que se aleje del pueblo, ¿no? En ese orden de ideas, me parece que la ruta de tiempo que presenta el gobierno de México ilustra muy bien cuál es la situación y la problemática. ¿Quién detuvo a Ovidio Guzmán? Nosotros, no ellos, nosotros, el gobierno de Morena, bueno, a Ovidio Guzmán, ¿no? El 15 de septiembre, nosotros, no ustedes, lo extraditamos a Estados Unidos. Repito, nosotros, no ustedes. Lo curioso es que, de pronto, un 25 de julio de 2024, la embajada informa que cambia la medida cautelar de Ovidio Guzmán. ¿Esto qué quiere decir? Que por un momento lo desaparece del sistema de reclusorios. 4 días después viene la incursión
de este avión, en donde Ken Salazar miente, hoy sabemos que miente, y le dice al gobierno de México que ellos no habían participado de forma alguna en ese operativo, que había sido más bien el grupo contrario al del Mayo Zambada, el de los Chapitos, quienes habían secuestrado de alguna forma a el Mayo Zambada y lo había entregado a autoridades de Estados Unidos. Curiosamente, tiempo después, supimos que se le otorga la residencia a 17 familiares de Ovidio Guzmán, y hoy sabemos por las notas periodísticas y por la exhibición que hace en El Paso este museo a solicitud del FBI, pues que efectivamente hubo una participación directa de esta agencia extranjera. ¿Qué se pone sobre la mesa? Uno, primero, no se protege a los delincuentes. O sea, tan no se protege que nosotros extraditamos a Ovidio Guzmán, ¿no? Tan no se protege que nosotros detuvimos a El Mencho, o lo abatimos para ser más tarde. Lo que se pone sobre la mesa es, primer tema, ¿qué hubiera hecho Estados Unidos si una fuerza especial, si la Agencia Criminal de Investigación, de los 268 criminales de los que le hemos solicitado al gobierno de Estados Unidos su detención con fines de extradición, su extradición, porque allá hay líderes de cárteles, mucho más poderosos que los mexicanos, nomás no se dicen los nombres. Allá se lava el dinero en el sistema financiero también. O sea, allá existe el narcomenudeo. México ha solicitado con fines de extradición y no ha obtenido una sola desde 2018. Bueno, imagínate tú si el día de mañana se nos ocurre, ¿por qué no mandar a una fuerza especial a sacar a un norteamericano? Eso es lo que se pone sobre la mesa, la gravedad del tema. ¿Cómo hubieran reaccionado los norteamericanos? Bueno, seguramente con mucha violencia y mucha agresividad. ¿Cómo debemos reaccionar los mexicanos? Pues con mucha fuerza y con mucha dignidad. Yo volteo a ver a la oposición y digo, bueno, que estos ya no son mexicanos, que no son patriotas. O sea, les molesta hasta el discurso de la soberanía, pues la soberanía significa la defensa de tu territorio, de tu pueblo, de tus recursos naturales. Pero volteando a ver la historia y viendo que fueron quienes entregaron en su momento con sus reformas energéticas pues, los recursos naturales de nuestro país, uno entiende qué es lo que está pasando. El punto más importante aquí es ese, no podemos permitir la intervención de ningún gobierno extranjero, menos cuando este gobierno ha dado resultados. Y Mario, concluyo con esto. Lo ha dicho Marco Rubio. Nunca habíamos obtenido resultados en colaboración tan importantes como con el gobierno de la presidenta. Siempre se supo la realidad. Yo no veo dónde está la noticia. Llegó ahí, como dice Carolina, emboscada en una trampa que le puso el narco de Rocha Moya. Llegó custodiado el Mayo, acuérdate, por un policía de investigación de la Fiscalía del Estado, que desapareció y que no ha vuelto a dar la cara. Ahí mataron a Melesio Cuen. Si vamos a hablar de mentiras, no sorprende que Claudia Sheinbaum solo esté preocupada por los derechos de un narco, pero no esté preocupada por los derechos de todos los sinaloenses. Llevan esos mismos años de narcopandemia en un autoimpuesto toque de queda para no salir en las noches. Y de eso no dice absolutamente nada. Mira, si Claudia Sheinbaum estuviera, Mario, la milésima parte de preocupada por los jóvenes a los que desaparecieron, como estos de Guadalajara, saliendo de la graduación, con los engaños de una oferta de empleo, que lo que está por la extracción ilegal del Mayo, viviríamos en otro país. Acaban de desenterrar ayer a Roxana en Veracruz. Ni un tuit para la periodista, a la que sus policías entregadas al narco fueron a sacar de su casa. Vivimos en un país donde el Comité Especial de la ONU de Desaparición Forzada activó lo que nunca en la historia, perdón, el artículo 34, porque las policías de Morena desaparecen a los mexicanos y se los entregan al narco, y de eso no le preocupa. Hay desaparición forzada, hay reclutamiento forzado, hay jóvenes que se tienen que volver sicarios y no les queman las casas en Chiapas, por eso están yendo a refugiar a otros países. De eso no dice nada, porque esos levantones, esas desapariciones, como las hacen con los que ganan las elecciones, están bien hechas. Entonces, está más preocupada por el Mayo y los derechos de ese delincuente que se llevaron ilegalmente. Pues claro, se llevaron ilegalmente. Eso ya lo sabíamos. ¿Cuál es la noticia? Pero cuando un colega tuyo, como Luis Chaparro, en pie de nota, hace público algo, ahí sí, claro, verdad absoluta. Cuando un colega tuyo, ese mismo Luis Chaparro, ha publicado los vínculos entre Rocha Moya y el Mayo y los Chapitos y cómo se robaron la elección y cómo se enriquecieron, pruebas. No hay ninguna novedad. Yo no sé qué veas tú, pero no es como que inventaron el agua tibia. Ya todos sabíamos que fue una trampa que le puso el narco de Rocha Moya, ¿no? Y de todo lo que hay exige de transparencia. Pues, acaban de clasificar la relación entre Estados Unidos y México respecto de Rocha Moya. El informe de la CIA, el informe de cómo es que estuvieron los agentes de la CIA en Chihuahua, está clasificado. ¿No será que dijo que ella sabía? ¿No será que ella le dijeron, no se haga usted la que Dios le habla? Si esos agentes usted perfectamente sabía en operaciones habladas por su gobierno, presidenta. Exige mucha transparencia, pero cada vez que ella tiene que rendir cuentas de sus narcos del bienestar, calla como momia. Es un distractor, no hay nada nuevo, salvo que está más preocupada por los derechos de este narco que por los derechos de todos los mexicanos. Ojalá y todos los que desaparecen y todos estos... Mira, sin duda es un fracaso de este gobierno no haber logrado una negociación de largo plazo. Hacerla anualmente pues genera incertidumbre,
genera poca certeza para la inversión. Y yo te diría que el gobierno, en lugar de hacer bien las cosas que sí están bajo su control, por ejemplo, mejorar el Estado de Derecho, dar certidumbre jurídica, las reformas judiciales que se han hecho son parte de lo que genera una incertidumbre. Todo esto de no colaborar para entregar a estos narcos del bienestar a los que han defendido todo el tiempo, por eso crean toda esta cortina para decir la soberanía, la soberanía. Pues sí, todos queremos defender la soberanía. Cualquier mexicano estaría molesto si vulnera nuestra soberanía. Yo lo que creo, Unidos, si tú violas esta parte que aquí se hace continuamente de no hacer público, incluso cuando tiene que ver con todo. Nuestra relación con Estados Unidos está afectada por la relación del narco, sí. Obviamente la falta de certidumbre jurídica por todas estas reformas que se han creado. Uno de los problemas que podríamos controlar es el tema energético. Sin embargo, hemos retrocedido enormemente. Y hoy la presidenta está tratando de arreglarlo con decisiones absolutamente neoliberales, pero contradictorias, porque se le cuela la ideología, se le cuelan esas debilidades y entonces echa a perder lo poco que puede avanzar. Ese es un tema que podríamos arreglar. Esto no podemos leerlo más que es una torpeza del gobierno. Si no fuera por el TEMEC, estaríamos igual que los demás países con los aranceles. El TEMEC no. La primera es, me llama la atención, y lo pongo sobre la mesa, que cuando se dice en Estados Unidos que no hay negociación con terroristas, de pronto veamos lo que sucedió con Ovidio Guzmán. Porque en Material Support, que es una prohibición expresa para que las denominadas FTOs o organizaciones terroristas no puedan negociar con el gobierno de Estados Unidos. Y esto nace desde la presidencia de Nixon en 1973, cuando tuvo el terrible asesinato de los estadounidenses en Jartum. Desde ahí se estableció esta política de no negociación. Entonces, primer tema que llama mucho la atención y que lo pongo sobre la mesa. El segundo tema, para responderle a la senadora, me parece que hay un desconocimiento de la materia legal en materia de extradición. Yo se lo voy a explicar mucha claridad. El tratado de extradición, que además me parece que sería bueno renovarlo, porque ya tiene varios años, tiene 2 artículos, el 10 y el 11. El 10 permite que se solicite la extradición y tiene, por supuesto, un proceso legal. Proceso legal que exige una determinación de pruebas, que tiene espacios procesales. La solicitud de detención con fines de extradición, que es la que está estableciendo el artículo 11, y que es como se pidió a los 10 personajes de Sinaloa, exige la prueba de la característica de la urgencia. Y la urgencia tiene 2 variables fundamentales. Debe de probarse que está en riesgo de que se puedan escapar, ¿no? Y debe de probarse la urgencia de detener a una persona de acuerdo a la Convención de Derechos Americanos, que es hoy un inicio de proceso para la extradición de una persona. Entonces me parece que decir es que Claudia defiende, no defendemos a nadie, no defendemos que nosotros detuvimos a Ovidio Guzmán, no defendemos que nosotros abatimos al Mencho, no defendemos que tenemos mejores cifras que sus 2 gobiernos juntos, mucho mejores cifras en materia de seguridad. Y finalmente el tema del TEMEC, de veras, parece que quieren engañar a tu público, parece que te quieren engañar a ti. Había 3 alternativas. La primera no era viable, y no fue, si es una derrota para México, entonces también es una derrota para Canadá. Todos querían, de alguna forma, ¿no?, que el tratado siguiera. Sin embargo, sí me parece que el reordenamiento que ha puesto sobre la mesa el presidente Trump exige que se abran aclaraciones. En este año, por ejemplo, son 14 del gobierno de Estados Unidos y 13 del gobierno de México, que permitan atender temas, por ejemplo, como de dónde viene la proveeduría de origen, que no se les cuelen proveedores asiáticos y que entren en la integración de la cadena de suministro del Tratado de Libre Comercio. Entonces, es deseable que estos temas se puedan discutir año con año, sí. ¿Qué pasó realmente? ¿Se renovó? ¿Cuándo acaba? En el 2036, y se puede volver a renovar el Tratado de Libre Comercio. Oye, inicialmente puede haber un incentivo para pensar que no va a haber inversión. Me parece que no, porque lo que yo tengo aquí son cifras históricas de que en México ha crecido la inversión extranjera directa en más de 8,000 millones de dólares. 38% más desde 2018 y 2025, año histórico en crecimiento de esta inversión extranjera. Entonces, no sean pesimistas, no sean jinetes del apocalipsis, quieran un poquito más a su patria, quieran un poquito más al país. Con las mentiras no van a convencer a la gente allá afuera. Federico, ¿cómo cerró el índice de precios y cotizaciones? En la tarde. Desastroso. O estoy inventando la información. O los mercados está acabando con lo que decía Carolina, que Arturo no entiende. ¿Por qué reinvirtieron en México? Porque mientras existía el tratado, todas las transnacionales, para evitar los aranceles de Trump en el resto del mundo, reinvertían en México, porque éramos una zona libre de riesgo de aranceles de Trump, hasta hace unos días. Por eso las reinversiones, como bien decía Carolina, por eso todas las transnacionales decían, pues voy a reinvertir en México, aunque no me dé certeza jurídica, aunque ni siquiera me pueda dar energía eléctrica. Una trampa que ellos manejan como si fuera una realidad es reinversión. Es decir, los que ya están en México, sus ganancias, sus rendimientos, lo reinvierten. Huyendo los aranceles de Trump en otros países. Por eso y porque les conviene en todos los sentidos, es decir, por el tema de impuestos, por seguridad en temas de aranceles. Es una reinversión, no es inversión nueva. Eso hay que aclararlo, porque ellos lo usan mucho, pero
lo pueden, lo que yo digo es oficial, no lo estoy inventando. Y respecto del Mundial, mira, a mí me parece de verdad increíble que este gobierno que dice que trabaja a los pobres, que primero los pobres, haya permitido que en este país fuera el costo de los boletos los más caros del mundo, de la historia. ¿Cómo permitió que la FIFA hiciera tanto abuso en nuestro país? O sea, es increíble que no dijeron nada. Realmente, ¿quiénes estaban en el estadio? Pues los ricos. No, y quien se drogaba o quien hacía un gran esfuerzo para poder estar ahí por su pasión, por ser fan, ¿no? Pero realmente este tema de la seguridad es lo mismo. Quisieron montarse para que olvidáramos todos nuestros problemas, para poder hacer una fiesta y irresponsablemente. ¿Qué dijo la jefa de gobierno? Fueron muy poquitos los muertos para tantas gentes que había. ¿Cómo puede decir eso? Verdaderamente es increíble. Ahora, este se ha vuelto un espacio donde cada quien puede hacer lo que quiera. No hay orden, no hay un gobierno. Es que no vamos a reprimir. Nadie les pide que repriman. Solo les pide que hagan cumplir la ley y que nos den seguridad. No les pedimos que repriman. O sea, eso, si un día pasó, es reprobable, obviamente, en una época en la que la democracia era más cerrada y muchas cosas eran distintas de hoy. Pero mi balance es pésimo el gobierno, mala infraestructura, mala seguridad, ocurrente. Arturo, breve y ahora cerramos contigo. A ver, la verdad es que mucha curiosidad escuchar a los políticos de profesión, ¿no? Hablar de la reinversión como algo negativo, la falta de entendimiento. No es negativo. ¿No? La falta de no entender cómo es positivo porque tiene una permanencia más importante. Y hablar del sector automotor como hablan ellos sin entenderlo y además decirme que no lo entiendo. Fíjate, yo fui director jurídico de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, director de una marca automotriz, director de una financiera de una marca automotriz extranjera también. Y curiosamente, cuando se habla del mercado doméstico en nuestro país, a lo mejor no lo saben ellos, pero yo lo voy a comentar, tiene su mes histórico, el mes de mayo, el mes de junio, el crecimiento más grande de la historia. Nunca había habido un mercado doméstico tan importante, es decir, ventas de autos nuevos en nuestro país. No solamente eso, hay un reacomodo efectivamente de las inversiones. Toyota no se va. Lo que dice es, voy a ampliar mi capacidad productiva en una planta de Estados Unidos, disminuir una parte de la capacidad productiva en México. Pero eso es compensatorio, porque también lo que no se dice es que Nissan hace lo mismo en Argentina y en Aguascalientes amplía la capacidad productiva. Y lo que tampoco se dice es que en México estamos recibiendo inversiones de Corea del Sur, del Japón, de la Unión Europea y de China, con más importancia, ¿no? De plantas automotrices que están estableciéndose en nuestro país y que el efecto neto va a generar sin duda que la inversión no solamente no se vea afectada, incremente, ¿no? Entonces, lo pongo sobre la mesa porque me preocupa, ¿no? Que haya esa falta de conocimiento de cómo se comportan los mercados de inversiones, de reinversiones y de cómo se comporta el sector automotriz. Finalmente, en el Mundial, qué bueno que nos fue bien. ¿Te acuerdas? Los jinetes del apocalipsis aquí decían, nos va a ir mal, no tenemos infraestructura, vamos a sacar pañuelos blancos, decía Federico, y nomás él, Ricardo Salinas Pliego y Alessandra Rojo de la Vega sacaron pañuelitos blancos, fueron los únicos en el estadio, ¿no? Todo lo que le desearon de mal a nuestro país se lo quedaron para ellos mismos, nos fue muy bien. Y hoy, por supuesto, dicen, ay, sí, hoy sí, qué bueno que estamos unidos. No es cierto, ustedes le apostaban a que nos fuera mal y no fue así, le fue muy bien a México. Bueno, gracias, los tenemos. Aromas y mentiras de Arturo, esas inversiones llegaron antes de Morena y están huyendo. No es cierto, con Morena. Habiendo dicho eso, falso. Hay que diferenciar en el Mundial. Lo que no depende de los narcos del bienestar salió muy bien. Un año y medio. El equipo y la afición no dependen del gobierno. No son deportistas que reciban apoyos como los de la CONADE para su entrenamiento, para su capacitación. Todo es mérito individual del sector privado. Ninguno se formó en apoyos de gobierno. Lo que hizo el equipo, lo que hizo la afición, bien. Lo que hicieron los narcos del bienestar, mal. Te doy un dato histórico. Histórico. No lo tengo que argumentar. Nunca en la historia de México, ni en el 70, ni en el 86, ni en los Olímpicos del 68, se habían muerto mexicanos en los festejos hasta que llegaron los narcos del bienestar. Lucrar con la tragedia, qué desgracia, ¿no? ¿Hasta dónde llega la oposición en su desesperación? Ojalá yo hubieran sabido planear mejor las cosas en vez de robarse el dinero. En su desesperación. Muchas gracias, Federico. Ahí lo tienen, amigos. Realmente la oposición no propone nada, cero alternativa. Lo único que su narrativa y su discurso es que le va a llevar a México. La verdad, esta oposición advierte riesgos por todos lados, que México está roto, que México se va a caer, que México está quebrado, que México es un narcogobierno, en fin. Así es la manera en que estos personajes quieren convencer, exhibiendo con mentiras, con calumnias al proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso, amigos, amigas, la verdad absoluta la tiene cada uno de los ciudadanos. Ellos observan, ellos ven la mejora del nacimiento desde 2018 con este proyecto muy importante que ha ido evolucionando, que está siendo apuntalado con una líder muy importante, con una líder reconocida a nivel mundial,
la autora, nuestra presidenta, la autora Claudia Sheinbaum. Por eso, amigos y amigas, el compromiso que tiene nuestra líder es que se consolide el proyecto de la cuarta transformación. Y ellos están desesperados porque a la vuelta de la esquina, ¿sí?, estamos a 12 meses aproximadamente para elecciones de 17 gobernaturas, y estamos también cerca de 2030 para las elecciones presidenciales. Por eso andan, y ya lo dijo el diputado Arturo Ávila, de esta manera, esta metodología que están usando ellos del odio, de la polarización y de la calumnia, prácticamente los tiene contra la pared. México los ve, los mexicanos los observamos, los escuchamos, y definitivamente no escucho una propuesta. Y esto es la evidencia de que cada día esta oposición está cerca del abismo. Amigos, amigas, ahí está la información. Gracias por su poderoso like. Compartan la información, y si aún no lo ha hecho, los invito a que se suscriban a su canal Legión Política. Yo soy su amigo Francis. Dios.